Hablemos un poco de la educación de los 80. Alrededor de los 80, la educación se caracterizaba por ser más patriota. El profesor siempre trataba de poner ese énfasis en todas sus clases. También se caracterizaba por ser más exclusiva y los alumnos mucho más responsables. Las clases no terminaban ni antes ni después de la hora. Se les inculcaba mucho más la disciplina, ya que había un curso llamado curso premilitar. Esto hacía que el alumno fuera más responsable y con visiones más claras al enfrentar la vida. La mayoría de los estudiantes se caracterizaba por ser más responsable, se tomaba más en serio su labor de estudiante. El profesor, que era el que tenía la última palabra, y la opinión del estudiante no era aceptada. Esto se les llamaba enseñanza tradicional, era estímulo-respuesta, qué tanto te enseñaba el profesor, qué tanto aprendía el estudiante. Al final les hacía un examen para ver qué conocimiento tenían. No había cuestionamiento, no había cuestionamiento del conocimiento dado. A continuación, tenemos dos personas que nos hablarán de cómo era la educación de los 80, cómo fueron aprendiendo y cómo ha cambiado hoy en la actualidad. Hola a todos, hoy estamos con dos personas que me van a ayudar en este proyecto y nos van a explicar cómo fue su aprendizaje en los 80. Con ustedes tenemos a Lucía Vega, mi tía, egresada de la UAP, docente y alumno de los 80. Con ustedes también tenemos a Julián Arroy, egresado del Conservatorio de Música, docente y alumno de los 80. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Este, ¿Cómo era su enseñanza, aprendizaje, el de los 80? ¿Cómo aprendían con sus profesores? Hoy en día, ¿cómo está en la actualidad la enseñanza? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿Cómo lo han visto ustedes? Pues bueno, sí era totalmente distinto en algunos aspectos, fundamentalmente, pues las reformas educativas han sido modificadas poco a poco. Nosotros como alumnos creo que éramos sí mucho más responsables, pero también, pues quizá era como un ejercicio participativo, ¿no? Entre los docentes, los alumnos y los padres de familia. Creo que existen otros factores sociales que han ido modificando también este tipo de educación. El hecho de que las mamás, de que más mujeres tengan que incorporarse al ámbito laboral y que no puedan permanecer tanto tiempo con los hijos, también ha ido modificando la enseñanza educativa para ellos, escolarizada obviamente. Sí. Bueno, pues antes que nada, buenas noches. En mi experiencia personal, yo creo que ha ido modificándose conforme todo lo que se ha ido modificando conforme a las etapas, a las épocas. Antes era una cuestión más de valores, de inclusive hasta el miedo que te podían inculcar hacia un profesor, porque pues el profesor te decía absolutamente todo lo que tenías que hacer con lujos de detalle y si no lo hacías de la manera como te lo enseñaban, había retención. Hoy en día, como están comentando aquí Lucía, que las reformas educativas pues, han ido variando en cuestión del aprendizaje, ¿no? Antes era un aprendizaje de ir a encontrar la información en las aulas con el especialista, con el docente y pues con las diferentes tareas y actividades que te dejaban, ¿no? De lo que habían aprendido en clases. Hoy ya creo que es un poco más de investigación desde casa. Tú ya llegas con la investigación y la aterrizas en la escuela, en el aula. Hay diferentes, cada escuela tiene su sistema muy claro de educación. Hay un high school, hay una educación liceo, hay una educación jesuita, hay una educación de todas las variantes que hemos visto. También en eso tenemos que darnos cuenta que no podemos como generalizar, ¿no? Desde una escuela privada a una escuela pública, ¿me explico? Y perdiendo los rangos. Es lo que yo puedo como observar acerca de la hoy en día. Aparte, pues bueno,
Anteriormente, pues las herramientas eran más limitadas, ahora pues con todo esto del internet, toda esta revolución que hace justamente el internet, hace que la educación tenga que variar, ¿no? Y ahorita justo lo que estamos viviendo todos, nos estamos basando bastante en la cibernáutica. Lo que tengo entendido es que, bueno, en mi caso que soy más actual ahorita en este tiempo, veo que antes sí era como que más complicado acercarte al profesor, ¿no? A hablar con él, que te enseñara algo. O sea, era como que, pues una eminencia, ¿no? Antes era el profesor la eminencia y casi era el papa, casi, ¿no? Y ahorita es de que sí te puedes acercar al profesor, bueno, en mi caso sí te puedes acercar al profesor, oiga, no le entendía esto y te puede dar hasta unas clases particulares. En su caso no sé cómo era, o sea, si era complicado acercarse al profesor o cómo era su comunicación de docente-alumno. Creo que, como igual también lo menciona Julián, existían, o no podemos generalizar, porque existían también profesores que tenían esta sensibilidad y esta vocación y que ellos incluso se prestaban en ese momento para poder asesorarte o poder brindarte las herramientas necesarias para poder ayudarte tanto a niños que iban atrasados o apoyarte con algún tema que no pudieras entender, como igual identificar a niños que iban más adelantados, ¿no? Creo que también era un tema individual de los alumnos, o es un tema individual de los alumnos. Como bien dice Julián, nos inculcaron mucho el miedo a los maestros. En los años 80, como lo mencionas, el maestro pues era una figura de autoridad suprema. Lo que decía él tenía totalmente toda la razón. Entonces, pues a veces era un poco pues difícil, no por el hecho de que él tuviera la disponibilidad o no, sino desde la manera individual, el quererte acercar, pues se generaba cierta, se imponía, ¿no? La presencia de un maestro se imponía. Pero pues también creo que han existido todo tipo de maestros, ¿no? Sí. Creo que se ha ido como devalorando, ¿no? Al profesor, porque antes, como les vuelvo a repetir, antes era como que muy... Pues mira, creo yo que tenía mucho que ver también en los principios de que llevabas desde casa, ¿no? Sabiendo que, pues bueno, tú tenías que ir a la escuela en los 80, tenías que ir a la escuela, obedecer y traer tus encomiendas, ¿no? Hoy en día pues han ido variando muchísimas las cuestiones de autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la educación desde casa es de que nadie te puede tocar, nadie te puede decir, nadie te puede sobrepasar de ciertos límites, que a veces esos límites ya nadie lo sabe. O sea, a veces no sabemos si realmente la retención era necesaria para un alumno, obviamente con los términos adecuados, de repente sentir como un señalamiento, ¿no? Que ya de repente el alumno ya no quiere acercarse al profesor. ¿Por qué? Porque lejos de encontrar en ocasiones una ayuda, una orientación, encontraba siempre una crítica, ¿no? De que, pues, como no podía saber cosas tan simples, que a lo mejor para el profesor eran en su momento muy simples, pero el alumno que no tenía hasta lo más simple claro, le daba pena preguntar. O hasta a veces no preguntarle, sino que a lo mejor él estaba dando un conocimiento y tú sabías un poco más del conocimiento y tú querías como que apoyarlo, ayudarlo o hacerlo. Ojalá enriquecer el reconocimiento, pero no dejaba, no era su conocimiento y punto, ¿no? O sea, esos son los sistemas educativos que hoy en día manejan, ¿no? El profesor plantea el tema y los alumnos lo enriquecen, ¿no? El profesor es el que les aterriza sus temas, su conocimiento que ellos traen de afuera, a veces hasta más de lo que regularmente él podía esperar, pero también él tiene la obligación de aterrizarlo, ¿no? De decir, a ver, piano pianito, ¿no? Lento pero seguro, pero que los conocimientos nunca se vayan, porque al fin y al cabo a veces los programas educativos, yo en lo personal, en lo que a mí me tocó en los 2000 como docente, pues eran unos avances programáticos que realmente ni eran programáticos ni eran avances, solamente era mero papeleo para que tú pudieras entregar tus avances, ¿no? Y realmente el alumno no tenía ese conocimiento real. Tú te puedes ahorita preguntar muchas cosas de la primaria, de la secundaria y algunas de seguro que se te fueron. Algunas dices, no inventes, creo que un día lo escuché
pero no sé de dónde, ¿no les ha pasado? Sí. Y depende mucho de la forma de enseñanza del profesor, si es nada más lo metió como una mera información sin sentido, o realmente te hizo comprender, te hizo sentir lo que estabas aprendiendo, ¿no? Claro. Y de ahí depende mucho la calidad del profesor en su vocación y en su manera de disfrutar esa pasión, ¿no? Que es la docencia. Sí, un aspecto también importante es que, por ejemplo, creo que en los años 80 muchos de los maestros, digo obviamente por la edad que nosotros tenemos, creo que la educación que nos tocó cursar en esa década fue pues, la primaria, la educación básica y pues, básicamente es eso, ¿no? Porque a mí no me tocó ni media superior, ya me acerqué pues, a los 90 y a los 2000. Pero en esa década sí fueron los 80, educación básica, y normalmente todos los maestros eran egresados del Instituto Normal, ¿no? A partir de las reformas educativas, pues se permitió el acceso a concursos de magisterio y etcétera, a profesionistas egresados de licenciaturas, es decir, alguien que daba matemáticas era un egresado de matemáticas, de física, de química, etcétera, ¿no? Y tenía a lo mejor quizá ciertos principios más técnicos, pero no tenía a lo mejor esas habilidades pedagógicas. Y entonces ahí se contraponían, porque por un lado también había deficiencias de la educación normal. Los egresados de la normal pues, también tenían ciertas deficiencias en cuanto a la parte técnica, y los profesionistas tenían deficiencias en la parte pedagógica. Entonces creo que encontrar ese equilibrio ha sido a partir de los años y a partir de ciertas reformas que se ha podido obtener. Yo recuerdo que cuando terminé la licenciatura, yo pensaba que cuando me quedara sin trabajo iba a dar clases como si fuera algo muy simple. Por azares del destino me tocó llegar a la Secretaría de Educación Pública y me topé que existen pues, metodologías, que existe toda una manera de poder impartir las clases. Que no era tan simple. Que no era tan simple, ¿no? Y aprendí a reconocer la labor de los profesores, porque en ese momento pues yo tuve también que hacerlo y tuve que aprender. Y de verdad creo que parte importante de su labor es la sensibilidad y la vocación que puedan tener con los niños o con los adultos, porque también existe la educación de adultos. Sí. Pues la pasión, como tú lo estás comentando, la pasión que de repente el docente sea capaz de transmitir, porque cuando tú haces algo con pasión, de que se te queda, la información se te queda. ¿Por qué? Porque haces circo, maroma y teatro para que te entiendan y el conocimiento queda bien claro, a que realmente nada más pasaran, dictaran un tema, porque antes era mucho del dictado, ¿no? Antes era mucho la cuestión de estar escribiendo y realmente era mucha pérdida de tiempo para que realmente el alumno se llevara el conocimiento. Entonces todas las técnicas han ido obviamente evolucionando, tiene que ser, digo, tenemos que ir evolucionando conforme al tiempo, pero sí creo que pues, la diferencia de los 80, de los 90, de los 2000 sí es marcada. Sí, sí es bastante marcada. Ustedes, lo que iba, ustedes se han visto que ha sido para bien o para mal ¿cómo se puede decir? El avance del estudio. Bueno, es que creo que la evolución no siempre implica un aspecto positivo, más bien es como hay partes positivas, hay partes negativas. El hecho de que, bueno, en el caso personal yo voy a hablar desde la experiencia de qué me pasó. Cuando yo era niña, a mí me tocó ver muchos casos de maestros que golpeaban a compañeros, compañeros que salían sangrando, casos tan extremos como que los estrellaban contra el pizarrón. No, y hoy en día ya es... Hoy en día pues sería imposible. Tantito le gritan y ya Eso es de tu carrera. Sí, claro, eso es un avance y pues, es algo que no debería de estar permitido ni hoy en cuanto a la lucha de los derechos humanos y derechos de la niñez. Creo que es un avance y creo que es algo bueno, pero también creo que la vocación que tenían en ese entonces, en algunos casos, era quizá un poquito pues, más arraigada, ¿no? Otro punto que creo que es bueno es que en los años 80 el sistema educativo, específicamente la educación pública, buscaba
llenarnos de información que querían que siguiéramos, obviamente como parte de su capital político, ¿no? Sí. En caso específico, la asignatura de historia. A los niños eran, pues, alcancías que se les iba llenando de información sobre historia, pero la parte oficial. Era más patriota, ¿no? Yo creo en ese tiempo más. Pues era como la historia oficial, ¿no? Y ahora también con la inmediatez de la información, esta apertura de poder tener mayor alcance a medios de comunicación, a información, a bibliotecas digitales, te permite crear criterios propios y decir, oye, Porfirio Díaz pues no era tan malo, ¿no? Trajo el ferrocarril, hubo un avance industrial en México, la cultura, Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver que no era un villano realmente y darte cuenta y formar ese criterio a partir de información, de poder obtener esa información, creo que es verídico. Creo que es enriquecedor. La otra parte es que te saturas, tienes tanta información que los niños ya es muy fácil copiar y pegar y realmente no hay un aprendizaje significativo. Sí, ya no lo investigan, ¿no? Como ahorita, yo creo que antes era de, si necesitabas, les dejaban una investigación, tenían que ir a las bibliotecas o tenían que ir por un libro, o ¿cómo se les llaman las? Me tocó. Las fichas. Las fichas bibliográficas. Fichas bibliográficas. Y que tenían que llevar a la escuela y ahorita ya te metes a internet, ya luego ya ni lo leen, ¿no? Y lo pasan y copia y pega. Yo creo que es un avance pero desequilibrado. O sea, sí ha habido mucho avance donde, por ejemplo, antes meterte a estudiar un curso de computación tan simple que era el Pembroke, no sé si te acuerdas de Windows 3.14 al 16, ¿no? Bueno, eso ya es el piso, ¿no? Pues realmente un niño en dos días lo aprende. Toda esa manipulación de la tecnología, el niño ya nace con eso, casi nace con su celular bajo el brazo, y el niño de 2 años, 1 año ya está manejando un sistema de cómputo, sí, que anteriormente a los 15, 16 años estabas empezando apenas a teclear bueno, estoy hablando de mis tiempos, ¿verdad? De los 80. Apretar una tecla era como que ya una gran ciencia, ¿no? Saber que ya no sabes qué tecla tocar, o sea, cosas tan simples y tan banales, de verdad que se tienen que tomar en cuenta. Hoy un chico puede tener mucha capacidad de retención, pero así, o sea, impresionante, pero también tiene muchas limitaciones a cuestión de lo que le han limitado a hacer en casa, de cuestiones personales, a lo mejor de lavarse una ropa, a lo mejor de cuidar su ropa, a lo mejor de hacer un apoyo en la casa, de labor doméstico. Eso hoy los chicos están sumamente limitados, de plano no saben lavar ni una cuchara en ocasiones, y eso creo que tenemos que ser conciencia, ¿no? De qué tanto estamos avanzando, qué tanto es bueno, como tú dices, la opresión de un profesor, porque un profesor está para educarte, no para reprimirte, no para dejarte un trauma, sino para dejarte un conocimiento. Y ojo, la verdad, hay muchos profesores de esas épocas que no dejaron un conocimiento, dejaron traumas. Y eso repercute siempre a lo largo de la vida de una persona. Uno como profesor puedes marcar la vida de una persona tanto positiva como negativamente, y de algo que ni siquiera te estás dando cuenta. ¿A qué me refiero? Con un simple desdén que tú le hagas a un alumno como docente, como profesor, lo puedes marcar. ¿Me explicó? A sentirse una persona que no importa su opinión, que no importa lo que él piense, sienta y quiera transmitir. Claro. Y puedes, de alguna manera, también marcar la vida de una persona con el simple, la palabra de no te preocupes, así sale, ¿no? Si el apoyo, ¿no? El apoyo que debería tener el profesor alumno, tener ese apoyo, ¿no? Pon más atención, concéntrate más, y eso es lo que creo que también cuenta muchísimo en tratar de equilibrar, ¿no? Hoy en día hay alumnos que te pueden enseñar muchas cuestiones que ellos ya nacieron con, por ejemplo, tecnología, ¿no? Hay alumnos que saben manejar el celular de pe a pa, dándole vueltas, y uno apenas está contestando porque no fue mucho su época, ¿me explico? Sí. Entonces, creo que es parte de la evolución que cualquier situación tiene que ir ejerciendo, pero hay que equilibrarla. Y bueno, algo súper chistoso es que hablamos en términos quizá teóricos de la educación como si fuera algo nuevo, pero existen evidencias históricas desde Platón, ¿no? Como él habla del
de la educación de las cavernas, no era tal cual una educación, pero como te limitabas a lo que tú veías y lo que pasaba fuera de la caverna, pues no existía, simplemente no existía. Ahorita que menciona la opresión de los alumnos, de los profesores hacia los alumnos, tenemos a Paulo Freire, ¿no? Que también es un pedagogo que ha hablado o que habló en su tiempo sobre la opresión. Y a pesar de tener este material o este conocimiento, pues hasta ahorita se define como innovador. Entonces es algo que resulta un poco gracioso porque a lo mejor nosotros pudimos haber tenido otra evolución como otros países que a lo mejor pudieron aprovechar este tipo de educación e innovarla dentro de sus sistemas educativos, ¿no? Claro. Bueno, ya para finalizar, porque este tema es muy largo, la verdad, es súper largo. Todavía hasta nos faltan puntos por tocar, pero creo que a grandes rasgos es lo que importaba más, cómo era la diferencia de los 80 a la actualidad. Y pues sí, no acabaríamos en decirles que había pros y contras de hoy.